Allí sacrificarán y quemarán animales en su honor, y le llevarán sus diezmos, contribuciones, promesas y ofrendas voluntarias, así como las primeras crías de sus vacas y ovejas. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor. Dice la Escritura claramente. Libro de Deuteronomio capítulo 12, verso 6. Y allí llevaréis vuestros holocaustos y vuestros sacrificios y vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos y vuestros votos y vuestras ofrendas voluntarias y los primerizos de vuestras vacas y de vuestras ovejas, dice el Señor. Allí llevaréis a ese lugar. De repente, vuelvo y repito, el libro de Deuteronomio capítulo 14, versículo 24. El libro de Deuteronomio capítulo 14, versos 24 y versos 25. De repente el camino es muy lejos. Entonces dice, llevarme 20 sacos o 10 sacos. Es un ejemplo. No quiero que de repente digan, no, esa iglesia llevan de 30 sacos para arriba. No, es un ejemplo. De repente el hermano Osvaldo es bendecido, ha sembrado por ahí arroz y le salen 100 sacos de arroz. Entonces los 100 sacos, 10 le pertenecen al Señor. Y yo estoy a 5, 6 o 7 horas del lugar indicado. Entonces, flete, la carrera, quien lo cargue, etcétera, quizás me va a descontar bastante la ofrenda del Señor. Entonces la Escritura, ¿qué nos aconseja? Deuteronomio capítulo 14, versículos 24 y versos 25. Atento, mis hermanos. Con su permiso, voy a sentarme un ratito, vamos a descansar un rato el cuerpo. Ya le da también el hermano Osvaldo. Verá, mi hermana Milagros me dice que han estado preguntando temprano sobre los que tenemos trabajos, como el hermano Osvaldo. Por ejemplo, yo no soy ganadero ni agricultor, pero yo tengo un trabajo que a veces gano bastante, a veces gano mediano y a veces no gano nada. Entonces, referente a esto, lo vamos a tocar al final, porque estamos hablando de diezmos. Ahora, el Nuevo Testamento ya no recalca de que el pueblo, por ejemplo, debe dar cumplimiento, la mayoría, con el diezmo de la agricultura, porque no todos nos dedicamos a agricultura, sino habla la Escritura de una ofrenda voluntaria. Esto ya habla Pablo. Pablo recalca un poco más acerca del diezmo, pero esa parte dejémosla al final. Continuemos con la parte enfocándonos cómo es el diezmo, qué es el diezmo, para quién es el diezmo, dónde se ofrece el diezmo y para qué es el diezmo también. Adelante, hermana Milagros. Libro de Deuteronomio capítulo 14, versículos 24 y 25. Y si el Señor los bendice, pero ustedes tienen que hacer un largo viaje para llevar esa 10ª parte por vivir muy lejos del lugar que el Señor ha escogido para poner allí su nombre. Entonces, venderán ustedes esa 10ª parte y el dinero de la venta lo llevarán al lugar que el Señor haya escogido. Amén. Bendito sea el Señor. Si el lugar fuera lejos, mire que es clara la Biblia, por eso le envío a mis hermanos, no están poniendo los textos o mi Biblia no está recalcando. Mi celular, ¿sí está poniendo? Entonces mi celular está malo ya. Tanto golpe también que le doy. Entonces, amados hermanos, la Escritura, la Biblia católica, mi hermana Milagro lee una Biblia católica, versión Dios habla hoy, y yo leo la versión Reina Valera profética. Dice claramente: y si el camino fuere tan largo, pero tan largo, que tú no puedas llevarlo, porque vamos a llegar. Imagínense, hermano Valda, a veces un día llevaba 10, ¿cuánto era? Medio saquito de ofrenda, entre un saco de sal y otras cositas más, y ahí iba sacando la lengua ya. ¿Se da cuenta? Y eso que era tramo chico nomás, eso que el carro me llevó hasta la cochera, de ahí para allá tengo que cargar. Si cuando nosotros vamos, buscamos a veces, hermanitos, porque nos iban a cargar los corderitos.
Imagínense las personas que vienen de provincia. Traerlo al pobre corderito por los buses, ahí, ven, que le diga al cobrador. O de repente lo cargan al hombro y vende el pasajero atrás decir, hola corderito, ven. Entonces, todo esto a veces muchas personas se preguntan, ¿será malo, será pecado de que lo venda? ¿Lo puedo vender? Entonces la Escritura dice que sí, efectivamente se puede vender, tomar el dinero de eso que se vendió, pero no hay que, por eso la plata es tentativa, hay que cumplir con las promesas a Dios. Dios no se agrada a las personas que no cumplimos. Yo digo, voy a darle 10 animalitos, los vendo, wow, sale 2,000 soles, y entre eso digo, 1,000 voy a dar, los otros 1,000 voy a comprar hierba. Porque también, Señor, date cuenta que mis animalitos comen hierba. Entonces, ya cuando vemos la platita, como que ya el ojo no llora, ya decimos mucho, como que mucho está. Entonces, por eso hay que ser conscientes. Si lo vendemos, agarre ese dinero y envuélvalo bien. Esta es posible un cadena y candado. No se toca. Si usted prometió, por eso Dios, si usted le promete a Dios, hay que cumplirle, porque Dios no se agrada. Entonces, mejor es no prometer que no cumplir. En este caso el diezmo es indispensable en la agricultura, es necesario, quiere decir el Señor. Dice la Escritura, al lugar que Él ha escogido, a ese lugar se llevarán los diezmos. Entonces venderlo, haz y atarás el dinero en tu mano. Mira, dice y atarás, dice, ¿por qué la Biblia dice atarás? Claro, porque debe asegurarlo, no va a ser que se le salga un billetito y se lo guarde por acá. Claro, porque la tentación es fuerte. La Biblia no es de adrede la palabra atarás a tu mano, dice amárralo a tu mano ahí, a que no se te vaya al bolsillo un poco más. Entonces, y lo llevarás a ese lugar. Entonces, está aclarado que sí se puede vender y llevar. ¿A dónde? Al lugar donde Jehová Dios ha destinado aquí en la capital, a ese lugar. Allí llevaréis vuestros holocaustos y vuestros sacrificios y vuestros diezmos, la ofrenda elevada en vuestras manos. Ahí. ¿Y quiénes son los encargados de recibirnos cuando nosotros llevamos en ofrendas? Por eso ahí, en la casa del Señor, hay personas con túnica azul oscuro, no sé si han visto, sin manto. Ellos paran corriendo allá para acá, cargando en el lugar, en el campo real, por ejemplo en Ceneguilla. Usted va, ellos llevan al hombro, salen corriendo. Hay hermanitos de túnica azul oscuro, azul noche, sus vestimentas. ¿Quiénes son ellos? Y solo uno lleva manto, el que unge. Ese es el sacerdote. Y el que no lleva manto, por los hermanos que solamente están de azulito, ellos son los levitas. ¿Y quiénes son los levitas? Son de la tribu de Leví. En el tiempo antiguo, en las 12 tribus, cuando Jehová hizo obtener la tierra por heredad a Josué en las batallas, cuando ganaron, repartieron todos por igual las tierras. Más a Leví, a la tribu de Leví, no le dieron herencia. No porque hayan sido malos. Josué de repente fue una persona que dijo, no, ¿para qué le vamos a los levitas si ellos no han peleado? Total, nosotros los que hemos dado duro. Nosotros nos hemos dado de espada y nos ha costado corte por aquí, corte por acá. Ellos solamente se paraban en el cerro con las palabras de Dios. ¿Para qué le van a dar algo? No fue así. Sino que Jehová Dios le ordenó a Josué y le dijo, no le darás herencia a ellos, sino los pondrás dentro de las 12 tribus. O sea, ellos deben estar dentro del pueblo, para que el pueblo los abastezca a ellos, porque ellos ofrendan o presentan el pan del Señor y deben estar en constante santificación. Por ejemplo, miren, en el tiempo antiguo los levitas no podían ellos pelear. ¿Por qué? Porque ellos no podían mancharse las manos de sangre. En cambio la tribu de Josué sí, la tribu de Caleb también, de Judá, Simeón, ellos sí peleaban, se ganaban, como dice, las batallas, se ganaban los tesoros. Pero ellos no podían. ¿Por qué? Porque ellos deben permanecer en santificación, en paz, en tranquilidad, en pureza. Y ese
esa pureza, esa santificación de los sacerdotes y los levitas requiere un tiempo y una dedicación al tabernáculo de Dios. Y a veces ellos no van a poder presentar de repente un trabajo, no van a poder cumplir con sus funciones como esposos. Entonces Dios determinó, no yo, sino Dios dijo: a los levitas les daréis esta 10ª parte de vuestra contribución. Para eso es que Dios separó el diezmo. ¿Para qué más creen también que Dios separó el diezmo? Dios pensó en los levitas, Dios piensa en todo. Entonces dijo, como ellos me sirven a mí, entonces ellos deben participar de este pan. Libro de Nehemías, capítulo 10, versos 37. Nehemías, capítulo 10, versos 37. ¿Qué dice en Nehemías? Nehemías, capítulo 10, versos 37. Nehemías está atrás de Esther, atrás de Job. 10 versos 37. ¿Qué dice la escritura? A ver. Yo no veo ningún, voy a salirme un rato porque no veo ni uno de los demás que comentan. Ahora sí estoy viendo, ha estado mal entonces. Libro de Nehemías, capítulo 10, versículo 37. Y llevar también al templo de nuestro Dios a nuestros primeros hijos y las primeras crías de nuestras vacas y de nuestras ovejas, como está escrito en la ley, ante los sacerdotes que sirven en el templo. Amén. Bendito sea el Señor. Dice en Nehemías, capítulo 10, versos 38, y que estaría el sacerdote, hijo de Aarón, a ver, versos 37, perdón, que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, del vino y del aceite, a los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra a los levitas, y el diezmo de nuestra tierra a los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Quiere decir que el trabajo mío, la labor mía que yo cumplo, esa 10ª parte que yo prácticamente estamos como en una donación, como una entrega a Dios, eso va para alguien, va para aquellos que están ahí entregándose a Dios en pureza, de que están presentando esas ofrendas, aquellos que están orando por cuanto de nosotros, para ellos es. Precisamente en el mismo libro de Nehemías, capítulo 28, versos 21, va a ver que Dios ha dado este mandato, esta ordenanza así. No es que el hermano Osvaldo se le ocurrió decir en este día, bueno, esto hay que dar a los levitas. Es una ordenanza de Dios. De Números, capítulo 18, versículo 21. A los levitas les doy como propiedad esa 10ª parte que los israelitas deben entregar de sus productos, en pago del servicio que prestan en la tienda del encuentro. Amén. Capítulo 18, versos 21. Dice así: y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel, por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo del testimonio. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví, dice el Señor, y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel, por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo del testimonio. Es Números capítulo 18, versos 21. Aclaren ahí. Entonces, ¿por qué les ha dado a ellos el Señor? Por cuanto ellos sirven, dice el Señor, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo del testimonio. Libro de Segunda de Crónicas,
capítulo 31, verso 5 y verso 6. Libro de Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículos 5 y 6, nos dice: y cuando la orden se difundió, los israelitas dieron con gran generosidad lo mejor de su cosecha de trigo, vino, aceite, miel y toda clase de productos del campo. También llevaron la 10ª parte de todos sus productos en gran cantidad. También los habitantes de Israel y los que vivían en otras ciudades de Judá trajeron la 10ª parte del ganado vacuno y del ganado menor, y la 10ª parte de las cosas consagradas al Señor su Dios. Todo lo colocaron en montones. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, mire lo que dice la Escritura. Y como este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra, y trajeron asimismo los diezmos de todas las cosas en abundancia. Los diezmos de todas las cosas en abundancia. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de lo santificado, de las cosas que había prometido a Jehová su Dios, y pusiéronlos por montones, dice el Señor. Entonces, esto fue un edicto, quiere decir una ley que fue dado al pueblo que habitaba en Jerusalén, que ellos diesen la porción a los sacerdotes y levitas. Quiere decir los diezmos y las primicias. Las primicias es otra parte que también deberíamos tocarlo, pero lo vamos a dejar luego. Lo vamos a dejar luego. Mi hermana Karina Inoñán dice, pero hay hermano, dice vino, claro, pues, en aquellos tiempos fabricaban de la uva, hacían el vino y lo vendían, pero ellos en mucha parte no lo practicaban. Pero esto poco a poco se fue quitando. El vino en aquellos tiempos, en una cierta parte lo participaban, los sacerdotes no lo participaban. Los sacerdotes no podían participar, pero una parte del pueblo sí lo participaban, hasta que Dios aclaró referente al vino y dijo que no se debe tomar, porque la persona que lo toma o lo bebe, como usted quiere entenderlo, pierde la sabiduría de Dios, pierde la sensatez. Es por eso que en ese tiempo no había un pueblo. La Biblia dice que era un pueblo sabio y entendido, pero hubo una parte también que se corrompió. ¿Por qué? Porque en la tribu de Coré ellos bebían vino, se embriagaban. ¿Acaso la Escritura dice que usted lo ven a Moisés que tomaba vino? ¿O que Moisés se embriagaba y que hacía fiesta? No. Pero la parte de Coré, la parte mala, el primo de Moisés, sí, él se embriagaba. Y por eso dejó a su mujer, se metió con otra joven, y etcétera, etcétera. Bueno, es un tema que también se puede aclarar en otra forma. Continuando con el diezmo. En aquellos tiempos, el diezmo que llegaba, había una persona que lo administraba. Quiere decir, quien decía, una parte va a ir para holocausto y ofrenda a Jehová, quiere decir la 10ª parte del diezmo. Una parte de esto va a ir en holocaustos, otra parte va a los levitas por su entrega y su servicio en el ministerio del tabernáculo, y otra parte se va a la viuda y al huérfano. Se va. Hermano, eso no me dijeron. Bueno, lo vamos a ver bíblicamente. Amén. Libro de Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 7 hasta el versículo 13. Vamos a leerlo en casita. Libro de Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 7 hasta el verso 13.
Libro de Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 7 al versículo 13. Nos dice así: en el tercer mes empezaron a amontonar aquellas cosas y terminaron en el séptimo. Y cuando Ezequías y las autoridades fueron a ver lo que se había amontonado, bendijeron al Señor y a su pueblo Israel. Entonces Ezequías pidió a los sacerdotes y levitas información sobre aquellos montones. Y el sumo sacerdote Azarías, de la familia de Sadoc, le respondió: desde que empezaron a traer la contribución al templo del Señor, hemos tenido suficiente para comer y aún ha sobrado mucho. Toda esta cantidad ha sobrado porque el Señor ha bendecido a su pueblo. Por tal motivo, Ezequías mandó que prepararan depósitos en el templo del Señor. Una vez hechos, metieron allí fielmente la contribución, la 10ª parte que habían entregado y las porciones consagradas al Señor. Pusieron de encargado principal de todo eso al levita Conanías y a su hermano Simi como sustituto suyo. Como vigilantes bajo las órdenes de Conanías y de su hermano Simi, fueron nombrados por el rey Ezequías y por Azarías, el jefe principal del templo de Dios, los siguientes: Jehiel, Asasías, Nathat, Asael, Gemirot, Josabat, Eliel, Ismaquías, Mahat y Benaías. El portero de la puerta oriental, que era el levita Coré, hijo de Imán, estaba encargado de las ofrendas voluntarias para Dios y de repartir la contribución para el Señor y las porciones consagradas a Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces mire lo que dice la Escritura. En el mes tercero comenzaron a fundar aquellos montones y en el mes séptimo acabaron. Y Ezechías y los príncipes vinieron a ver los montones y bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezechías a los sacerdotes y a los levitas acerca de los montones, y respondiéndole Azarías, sumo sacerdote de la casa de Sadoc, y dijo: desde que comenzaron a traer la ofrenda a la casa de Jehová, hemos comido y saciándonos, y nos han sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta muchedumbre. ¿Qué decía el sacerdote Azarías? Como Jehová había bendecido al pueblo de Israel en cantidad, todos daban la 10ª parte, y era cantidad por montones lo que ellos traían. Entonces los sacerdotes, dice, comían de manera que ellos quedaban saciados de tanto alimento. Y esto sobreabundó, le decía, gracias a que Jehová Dios ha bendecido. Entonces mandó Ezechías que preparasen cámaras en la casa de Jehová, y prepararonlas. Estas cámaras quiere decir alfolís, almacenes o bodegas, así digámoslo, como quieran entenderlo. Pero la Biblia habla de traer los diezmos al alfolí. Esto es alfolí, lugar donde se guardan los alimentos que vienen por el diezmo, donde se guardan las ofrendas, o cámaras en la misma casa de Jehová. Y metieron las primicias, versículo 12, los diezmos y las cosas consagradas fielmente, y dieron cargo de ello Choanía, levita, el principal, y Simi, y su hermano fue el segundo.
Por eso le digo, siempre hay una persona principal. En los levitas también había, como decir, una cabeza. Y el principal de los levitas en aquellos tiempos, dice, era su nombre. Dice, era Chonanías, el levita principal, junto a su hermano Simi, que era el segundo. Y Geniel, Asasías, Natab, Asael, Jeriomot, Josabat, Eliet, Ismachías, Maat, Benaías, fueron sobrestantes bajo la mano de Chonanías, o sea, la gente que apoyaba a este principal levita. Y de Simi su hermano, por mandamiento del rey Ezechías, y de Azarías, príncipe de la casa de Dios. Lo que quiero que entendamos es que la persona encargada de administrar en la casa de Dios dice, ¿quién era Ezechías para ustedes? ¿Quién era Ezechías? De Ezechías se habla mucho. Hemos hablado en el tema de la sanidad, que Isaías le mandó a poner orden de que se iba a morir Ezechías, y Ezechías lloró y Dios le perdonó y le dio 15 años de vida. Ese mismo Ezechías es el que habla acá en 2 Crónicas. Este Ezechías era un rey en la congregación de Israel, porque nunca Israel ha estado solo. Es como decir, nunca ha habido un carro sin un timón o un barco sin un volante. O sea, tiene que haber alguien quien conduzca las riendas de ese pueblo. Por ejemplo, en este tiempo, Dios ha establecido un rey para conducir a este pueblo de Israel de este nuevo pacto universal. Su nombre es Ezequiel Jonás, quien está a cargo de todo esto. Junto al sacerdote, el sacerdote mayor, quiere decir siempre hay, de todos los sacerdotes, hay uno que es responsable de todas las ofrendas. Junto a ese sacerdote, tienen que dar cumplimiento conforme las ordenanzas. ¿Para qué? Para ir comenzando a repartir los diezmos conforme a la escritura. Número 1, dice la escritura que el diezmo de los diezmos, por ejemplo, de los diezmos que llegan a la casa de Jehová, mis hermanos creo que quieren entonar himnos. Si desean entonar himnos me avisan. Libro de Números, capítulo 18, versos 26. Libro de Números, capítulo 18, versos 26. Así hablarás a los levitas y les dirás: cuando tomareis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová. Quiere decir que de ese diezmo se tiene que presentar en ofrenda a Dios. ¿Qué porcentaje del 100% de los diezmos? El diezmo de los diezmos. ¿Se da cuenta? El diezmo de los diezmos se va en ofrenda a Jehová. Otra parte del diezmo se va a los levitas y sacerdotes. Otra parte del diezmo se va a los levitas y sacerdotes, de acuerdo a Números 18:21. ¿Se da cuenta? Otra parte se va a los levitas, porque ellos cumplen un servicio en el ministerio del tabernáculo de Dios. Entonces Dios les ha dado. Por eso dice la escritura: y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel por edad, porque ellos cumplen un ministerio. Y de ese diezmo le dice: me presentarás a mí en ofrenda. Y otra parte de este diezmo tiene que ir a la viuda y a los huérfanos. Nos habíamos quedado, ¿para qué es el diezmo? ¿Para qué es el diezmo? Dice la escritura que el diezmo era el diezmo de los diezmos para Jehová, para presentarle en ofrenda. Números capítulo 18, versos 26.
También dice que el diezmo es para los levitas y sacerdotes, porque así lo dije yo, dice el Señor Jehová. Números capítulo 18, versos 25. Ahora, ¿para qué o para quién más es el diezmo? Libro de Deuteronomio, capítulo 26, versículo 12. Libro de Deuteronomio, capítulo 26, versículo 12. ¿Para quién más es el diezmo? Si alguien tiene por ahí algún pasaje bíblico que diga que el diezmo también es para mí o para el vecino, me lo adjunto. Y si no, es porque no hay. Libro de Deuteronomio, capítulo 26, versículo 12. Cuando llegue el tercer año, que es cuando se da la 10ª parte de todo, y cuando hayas apartado ya la 10ª parte de todos tus frutos, y se la hayas dado a los levitas y a los extranjeros que viven en tu país, y a los huérfanos y a las viudas, para que puedan comer en tus poblaciones todo lo que quieran. Amén, aleluya. Dice la Escritura, cuando hubieres acabado de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, en el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, y comerán en tus villas y se saciarán. ¿Qué quiere decir? Que el diezmo se entrega en productos alimenticios. Quiere decir que cuando usted recibe el diezmo, por ejemplo, los levitas recibían el diezmo, pero era para alimentar a sus familias, porque ellos también tenían familias, tienen esposa, tienen hijos, y como ellos estaban muy dedicados en aquellos tiempos al servicio de Dios, tanto que a veces una semana entera paraban en el tabernáculo del Señor y no salían. Ustedes ven las películas que Dios recién de los hermanos brasileños de la vida de Moisés, cuando había una tienda donde adentro entraban los levitas, los sacerdotes, y no entraba nadie adentro, y ahí estaban ellos. Entonces ellos no tenían ese tiempo para laborar en sus trabajos personales, sino estaban dedicados todo el tiempo en la obra del Señor, que es en preparar la leña. Estaban también en preparar ahí los platos del Señor, limpieza, utensilios y etcétera. El campo sacerdotal, no crea que es fácil, es pesadito, es bien trabajoso. Yo he estado de levita, creo que en una fiesta, no, en 2 fiestas, nada más, pero sí es pesadito. Las horas que ellos tienen que levantarse, por ejemplo, para presentar una ofrenda en la madrugada, 4 de la mañana. Imagínense a qué hora debe levantarse, 2 de la mañana. Sacerdote que es rápido. Hay sacerdotes que un poquito demoran, entonces se levantan a la 1. Otros de las 12 de la mañana. Entonces es un trabajo, y eso es lo que vemos nosotros. Pero en el tiempo antiguo, imagínense, no era un cordero, ni eran 2 corderos. Eran miles de corderos que se presentaban ofrendas. Entonces es un trabajo grande que tiene remuneración. Por eso dice la Escritura en Números, capítulo 18, versículo 31. Libro de Números, capítulo 18, versos 31. Libro de Números, capítulo 18, versículo 31. Y pueden comerlo ustedes y sus familias en cualquier lugar. Ese es su salario por el servicio que prestan en la tienda del encuentro. Amén. Bendito sea el Señor. Y lo comerás en cualquier lugar vosotros y vuestra familia. ¿Se da cuenta? La familia, o sea, su esposa, sus hijitos.
pues es vuestra remuneración. ¿Qué quiere decir la palabra remuneración? Hermana Milagros. Un pago. Es un pago. Gracias, hermana Milagros. Es el pago por vuestro ministerio en el tabernáculo del testimonio. Podrán comerlo en cualquier lugar, dice la Biblia, hermana Alice H.U. En cualquier parte. Ustedes y su familia. Es su salario por el servicio que prestarán la tienda, que prestarán en las tiendas, las citas. Su servicio que ustedes presentan a Dios en el tabernáculo del testimonio. Eso quiere decir el Señor. ¿Se da cuenta? O sea, Dios también pensó en los levitas. Y de ahí nace la palabra diezmo. Para muchas personas que de repente no entendían qué es el diezmo nace porque Dios pensó en aquellas personas, en aquellos que se dedican todo el tiempo a las ofrendas, al tabernáculo, a la preparación y en cada solemnidad. Por ejemplo, les puse yo un ejemplo. Si una vez yo fui levita y nos levantamos 2 de la mañana para una ofrenda a las 4 de la mañana, y otra vez por la misma tuvimos que preparar la ofrenda para las 7 de la mañana. Y eso en Ecuador, en Huaquillas, era poco lo que se ofrecía. 2 corderos, así nomás, porque no hay mucho pueblo y a veces no había mucha ofrenda. Pero por ejemplo en el campo real actual, creo que se presentan entre 30 a 40. Es una cantidad. Y en los tiempos antiguos, cuando hablamos de ellos, de estos levitas, ellos presentaban millares, miles. No presentaban ni 1, ni 2, ni 3. Ellos presentaban millares. Y eso, la Escritura lo habla. Todo lo enseña. Por ejemplo, libro de 2 de Crónicas, capítulo 30, versos 24. Y aquí hablábamos delante de Ezechías, de este rey Ezechías. Libro de 2 de Crónicas, capítulo 30, versículo 24. Claro, mi hermana Carmen Diegues no dijo para los pastores, no dice ahí. Se da cuenta como ustedes mismos razonan a través de las escrituras. El pastor tiene que trabajar, el misionero tiene que trabajar, tenemos que trabajar nosotros. Quien le habla, por ejemplo, tiene un grado de pastor anciano. Yo ya fui pastor predicador, ahora he subido a pastor anciano. No por haber subido de grado es que estoy ganando más. No, esto es falso. Yo tengo que trabajar. Cuando fui pastor predicador en Ecuador, yo trabajaba en la cafetería, en varios oficios. Trabajé en soldadura, trabajé también en pintura con mis hermanos, que ellos son testigos. O sea, gratis nada. Al contrario, cuando faltaba algo en la iglesia, yo contribuía con lo que me nacía en mi corazón y con lo que había. ¿Se dan cuenta? O sea, no dice la Biblia que debemos alimentar nosotros. Bueno, continuemos. Libro de 2 de Crónicas, capítulo 30, versos 24. Porque Ezechías, rey de Judá, había dado a la multitud 1000 novillos. ¿Qué quiere decir novillos? Toros, ya mayores, ya gruesos, grandes. Y 7000 ovejas. Tomen nota. También los príncipes dieron al pueblo 1900 novillos, muy aparte, y 10,000 ovejas. Y muchos sacerdotes se santificaron para aquel día. Imagínense. Si nosotros presentamos 50, 30, 2 y estamos cansados. En aquellos tiempos, ellos presentaban, dice, en las solemnidades, 1000 novillos y 7000 ovejas por parte del rey Ezechías.
Y aparte los príncipes daban también 1000 novillos más y 10,000 ovejas. O sea, total eran 2000 toros adultos, digamos así. Y en ovejas eran 17,000 ovejas. Saque su cuenta. ¿Cree usted que los sacerdotes son de fierro? ¿Cree que no se cansaban? Pero ellos lo hacían con ese corazón sincero a Dios. Por eso cuando el rey Ezechías hablaba a los levitas, les hablaba directamente al corazón de ellos. Directamente al corazón de ellos, cosa que ellos alegres se levantaban a trabajar. Como cuando un coronel dice: ¿creen que nos van a ganar la batalla? Pues nosotros ganaremos esta pelea. Saldremos y ganaremos. Entonces el ejército se levanta fuerte en moral. Y esto cuenta también. La moral cuenta mucho. Entonces el rey, para animarlos, porque imagínense, usted le dice como sacerdote: hermano, mañana vas a presentar 10,000 ovejas. Se cae patas arriba, hermano. Pero ¿qué hacía este buen rey Ezechías? Según de Crónicas, capítulo 30, versículo 22. Y habló Ezechías al corazón de todos los levitas. Y habló el rey Ezechías al corazón de todos los levitas, que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová, y comieron de lo sacrificado en la solemnidad por 7 días, ofreciendo sacrificios pacíficos y dando gracias a Jehová, el Dios de sus padres. Y ellos le daban gracias a Dios porque Dios los bendecía. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo este pago, ¿no creen ustedes que se merece todo este trabajo, este servicio? ¿No creen ustedes que es digno de su pago que reciben los levitas? Amén. Es digno de lo que ellos llevan, porque es un gran esfuerzo. Estamos hablando de los levitas del tiempo antiguo, de los sacerdotes del tiempo antiguo. Hoy en día, los sacerdotes en nuestra congregación Aimimpo, todos ellos, gracias a Dios, tienen bendición. Por ejemplo, yo conozco un hermano sacerdote que tiene hectáreas, terrenos propios, no porque le hayan dado, sino porque gracias a Dios, Dios lo bendijo y él se dedica a la agricultura y también cría animales y vende. Él cumple más bien con la ofrenda a Dios. ¿Se da cuenta? Y es sacerdote. La Biblia lo ampara que él no debería trabajar, que él debería vivir la 10ª parte. Pero también el sacerdote es consciente, porque si bien es cierto, dice para que ellos coman, para que pasen bien, tranquilos. Pero no dice que el diezmo es para que ellos tengan de repente su carro. ¿Se da cuenta? Entonces un poquito es incómodo. De repente usted me puede decir: hermanito, no te preocupes, vienes a mi casa, en mi casa hay alimento, no te va a faltar. Un techo para ti y tu familia tampoco te va a faltar. Muchas gracias. Pero algún día mis hijos van a necesitar algo. Van a necesitar estudiar. O voy a necesitar comprarme una camioneta, un carrito, o así una combicita o un camioncito viejo para trabajar. Tengo necesidades. Mi esposa de repente decía: y todo esto no puedo estar de repente yo molestando y diciendo: por favor, mira que necesito comprarme un carro o un préstamo. Y entonces por eso es que muchos sacerdotes hoy en día trabajan, salen adelante. Les he dicho que en la congregación nuestra israelita hay un sacerdote que era ingeniero en minas. Otro hermano sacerdote es cerrajero. Miren los oficios que tienen. ¿Viven del tabernáculo? No. Aunque la Biblia les da y les ampara, pero ellos no lo viven. Desean vivir de su trabajo, del fruto de sus manos. Entonces, por ejemplo, en Ecuador, el sacerdote de Ecuador, de Guaquillas, hermano Wilson, disculpe que lo tome su nombre,
mi hermano, él es ladrillero. Imagínense, es un doble trabajo en esfuerzo. El ladrillero trabaja mucho más que nosotros. Trabaja mucho más. Porque ellos tienen que ir al fondo de la tierra, cavar, meter su asadón, jalar, mezclar el barro, coger el tamo del arroz, esa pajilla, y entreverar la masa, y luego amasarlo como hacer harina, hacer sus empanadas, sus cachancas. Lo amasan bien a la masa y de ahí lo ponen en moldes. Y esos moldes son de 6. Imagínense, 6. Golpean bien y cuando está seco levantan y van acomodando bonito en la tierra. Y ellos tienen que hacer 1000 ladrillos. Imagínense, 1000. Y por molde salen 6 nomás. Y creo que su sueldo diario, si no me equivoco, estaba entre $40 y $50. ¿Se da cuenta? Y en Ecuador no es cantidad que se diga de dinero. Es como decir acá 40 soles, 50 soles. Es igualito. Porque ya todo cuesta en dólar. Si acá en Perú compran un pan ustedes, bueno, antes comprábamos a 10 céntimos, hoy también ya subió, ya nos quieren dar 4 o 5 panes por un sol. En Ecuador un pan está 20 centavos de dólar. Entonces, para que vayan entendiendo. Entonces, amados hermanos, miren ese trabajo que ese sacerdote lleva. Y de ahí a la otra misión que ya les he plasmado y les he hecho ver. Entonces, realmente yo felicito a ellos por ese gran esfuerzo y esa gran dedicación. Y son dignos de recibir realmente este pago que viene de Dios, como dijo la Escritura en Números. Es digno. Pero ellos no están buscando riquezas quizás materiales. Ellos están buscando riquezas allá, en ese lugarcito donde todos queremos establecer una riqueza, donde buscamos una habitación para el día de nuestra muerte. Yo sé que Dios los cuenta a ellos por su doble esfuerzo. Se da cuenta por su doble esfuerzo que ellos tienen. Otra parte, que en el tiempo antiguo Israel paraba en guerras. Paraba en guerras. Entonces, una parte de Israel, las 11 tribus, peleaban y lograban los tesoros. Y los levitas no podían pelear, estaban impedidos. Un hijo de Aarón quería pelear, un nieto de Aarón, perdón, quería pelear en batalla y no se le permitía, porque el sacerdote no podía mancharse sus manos de sangre, no podía mancharse. Entonces, pero hoy en día ya la congregación ahorita ya no está en una guerra material, sino en una guerra espiritual. Y en esa guerra espiritual no tenemos ya lucha contra carne y sangre como aquellos tiempos, sino contra potestades malignas que gobiernan en los cielos. O sea, espíritus malignos del adversario. Entonces muchos sacerdotes tienen un espacio de su tiempo para contribuir con su labor, tanto los levitas. Hay levitas hoy en día que son ingenieros en sistemas, en computación, otros son albañiles, otros tienen la función de carpinteros, otros son evadistas, otros son comerciantes. Y así, hoy en día, todos mis hermanos han cogido ciertas profesiones. Entonces, ¿pueden ellos participar? Sí, pero ellos no lo están pidiendo. ¿Por qué? Porque nos han enseñado que mejor es dar que recibir. Mejor es dar que recibir. Ahora, otra parte más. Para el extranjero, decía en Deuteronomio 26:12. ¿Quién es el extranjero? El que no conoce. Pero, ¿por qué la Escritura dice para el extranjero? Por ejemplo, en aquellos tiempos llegaban, como decir, huéspedes a la congregación israelita. En el tiempo de Israel antiguo. Entonces, personas forasteros, hermano Milano, así como de otros pueblos, extranjeros. Entonces Josué hacía ingresar y decía, por favor, denles alimento, denles agua, denles vestimentas. Entonces ese gasto salía parte de aquí, la atención, pues del extranjero, le convidaban alimento. Otra parte dice al huérfano y a la viuda. Huérfanos, por ejemplo, en aquellos tiempos, en las batallas, cuando peleaba Israel,
algunos morían y sus hijos eran menester que ellos lleven una parte de esa herencia o de ese pago. Es por ejemplo cuando su padre es militar o policía y mueren las funciones, el Estado le da una gratificación, ¿no es cierto? Por haber cumplido. Es una empresa igual, una empresa bien constituida, muere de repente un accidente o algo su papá, les dan a las personas una gratificación. De esa manera, los huérfanos en aquellos tiempos les compartían también de esta parte del diezmo. Hoy en día, por ejemplo, en la congregación israelita, hay a veces hermanos sacerdotes que pierden la vida y de repente sus hijos están pequeños. Entonces ahí sí se debería cumplir con esta misión de entregar una parte, ayudar a esa gratificación a ellos y tanto a las viudas que son por parte de ellos. Amén. Viudas de aquellos varones que lo han entregado todo en el camino del Señor. Ahora, ¿cómo deben ser estas viudas? ¿Cómo deben ser estas viudas? La Biblia todo lo habla. No crean que bueno es viuda, pero la viuda para en la discoteca, la viuda para de repente en las polladas, las viudas de repente pasan por ahí comprando vanidades, que me falta una cadena, que me falta una esclava, me falta un reloj bueno, mira que estos zapatos ya se están haciendo hueco, me compraron unos zapatos, no, que voy a comprar en el mercado, tengo que irme a un supermercado, ahí tiene que vestirse. Entonces, eso